Buenos días, vamos a generar un nuevo video para explicar el concepto de SQL dinámico. Vamos a implementar una función usando SQL dinámico y sin usar SQL dinámico para que se vea la diferencia entre una alternativa y otra. El objetivo de la función es retornar la cantidad de empleados cuya edad esté dentro de un cierto rango inferior y superior. Este es el modelo de datos. Acá está la tabla de empleados, que es la única que me va a interesar para esta función. Y tiene varios campos entre los que se encuentra la fecha de nacimiento. Entonces vamos a generar la primera versión. Vamos a poner aquí versión 1, que es usando SQL dinámico. Luego vamos a generar la versión 2 sin SQL dinámico, que es lo que nosotros podemos llamar como una función almacenada normal. Entonces la función usando SQL dinámico, voy a partir primero por la sin SQL dinámico porque es la más común, ¿cierto? Y es la que normalmente hemos estado revisando. En el video anterior, donde explico cómo hacer una función almacenada, se usa esa técnica o esa estrategia. Para crear una función, create or replace function, le vamos a poner fn total mp, vamos a poner total rango. Y la pregunta de siempre aquí, si tiene o no tiene argumentos, a mí me están dando un cierto rango de edades inferior y superior. Entonces le voy a poner pedad inf, que es un number, y pedad sub, que también es un number. Es una función, por lo tanto debe devolver algún tipo de dato que debo especificarlo aquí. En este caso voy a devolver un number porque es una cantidad. El is, el begin y el end. Aquí entre el is y el begin, la declaración de las variables. Entre el begin y el end están las instrucciones necesarias para poder cumplir con el objetivo. En este caso vamos a obtener empleados cuya edad está dentro del rango. Eso lo tengo con un select, con la función count. El consejo que yo siempre doy es mirar la tabla de empleado, que es la sobre la cual ya estoy trabajando, y voy a contar el numRoot mp, que en el fondo me representa un empleado. Entonces si yo cuento root, en el fondo estoy contando empleados. From empleado. Where, la edad. Resulta que la edad yo no la tengo, pero sí tengo la fecha de nacimiento. Entonces para calcular la edad utilizamos un truco que era el que se revisa normalmente en los ejercicios de consulta de base de datos, donde hacemos uso de la función monthsBetween, donde le paso el monthsBetween, yo le voy a pasar las dos fechas y me devuelve la cantidad de meses que han transcurrido entre esas fechas. Si yo tengo, no sé, 36 meses y lo divido por 12, me va a dar 3, que es la cantidad de años que involucra esos 36 meses. Entonces yo pongo el sysdate y como segunda fecha pongo la fecha de nacimiento del empleado, que se llama fecnac emp. Entonces aquí ponemos fecnac emp. Eso yo lo voy a dividir por 12 y lo voy a truncar, porque si yo tengo, no sé, 20,2 meses, en el fondo son 20 meses nomás, ¿ya? Hasta que no se complete la cifra entera. Esta es la edad del empleado y yo quiero que esté dentro de estos rangos. Entonces voy a usar el operador between para pasarle pedad inf and pedad sub. Eso recuerdan que me permite mirar si una variable está entre esos valores, entre esos rangos. En este caso entre los dos parámetros que
que estoy recibiendo como argumentos de mi función. Ya, una sentencia SQL sobre una unidad de programación no es más que un cursor implícito, y los cursores implícitos deben llevar la cláusula int. La variable bTotal la debo declarar entre el is y el begin. Es un number. Y aparte de declararla, también debo devolverla. Entonces, es un reto bTotal. Esta es mi función, la voy a compilar. Es la primera versión, la que no utiliza SQL dinámico. La vamos a probar. Sin SQL dinámico. Vamos a hacer un bloque para poder probarlo. Vamos a activar, porque vamos a imprimir el valor que me vaya a dar. Entonces voy a activar la salida. Acá voy a establecer el retorno. bTotal emp. Voy a llamar a la función que se llama fn total rango. Le tengo que pasar los rangos de edad que quiero. En este caso le voy a pasar entre 45 y 65 años. Y luego voy a imprimir el valor de la variable. bTotal emp. La variable hay que declararla, así que voy a ir a la sección del declare para declarar mi variable bTotal emp, que es un number. Entonces lo que le estoy pidiendo que me devuelva es la cantidad de empleados que tienen entre 45 y 65 años. Y luego que ese valor lo imprima para ver cuánto es. Entonces lo ejecutamos y me dice que hay 11 empleados entre ese rango de edad. Ya, esa es la versión sin SQL dinámico, que es lo que normalmente uno hace. Y es la definición de una función almacenada común y corriente, donde simplemente tomo los dos parámetros que me están diciendo que debo entregarle, construyo una sentencia SQL con un count, ¿cierto? Usando la función count en realidad, y cuenta cuántos empleados hay cuyo rango de edad, recuerden que esa es la fórmula para calcular la edad o la fecha actual, esté dentro de estos rangos. Y funciona, me dan 11 personas que cumplen entre ese rango de edad. Entonces ahora el desafío está en implementar lo mismo pero usando SQL dinámico. La creación de la función no difiere en nada, sigue siendo de la misma manera. Function fn total, vamos a poner total x como una variante. Voy a recibir los mismos parámetros. Sigue devolviendo un número, porque su función, su objetivo no cambia, si solo va a cambiar la forma en que yo voy a obtener ese número. Aquí viene la definición. La consulta la voy a tener que hacer igual, porque claramente esta es la consulta que a mí me sirve para poder calcular el total de empleados entre esos rangos de edad. Entonces, ¿qué debo hacer yo para ocupar SQL dinámico? Lo primero es recordar que el SQL dinámico funciona de la mano del Executing Mediate, y el Executing Mediate es una sentencia que espera, la voy a escribir acá, espera aquí, en este punto, una cadena de caracteres, donde esté la sentencia que yo quiero que ejecute. Entonces, esta cadena de caracteres yo la voy a definir en una variable, que se va a llamar bSQL, que la declaro como una variable más dentro de las variables de la función. Le tengo que poner una extensión muy grande porque voy a guardar en ella muchos caracteres que me van a representar la sentencia que yo quiero ejecutar. Entonces aquí establecemos bSQL
Y como bien decía, es una cadena de caracteres. Entonces lo que va a ir entre estas comillas es justamente la sentencia que yo quiero que se ejecute dinámicamente, ¿verdad? Cuando la función se ejecute. La función se va a ejecutar y va a ejecutar, valga la redundancia, el execute immediate. Y el execute immediate va a ejecutar lo que esté en esta cadena de caracteres. Por lo tanto, en esta cadena de caracteres debe estar el select count del numRun emp. Debe indicar de dónde viene empleado. Debo indicarle la condición, porque no dista mucho, y la voy a copiar de acá, porque yo más encima sé que esto me funciona. Entonces voy a copiar hasta aquí, en el where, aquí está. Y aquí viene lo interesante, porque el between necesita dos parámetros, a y b, inferior y superior en este caso, y yo se lo indico aquí. Tengo dos posibilidades. Una es asignarle un nombre a la variable, pero nunca olvidando que va bindeada. Eso se especifica con el dos puntos. No sé si se acuerdan, pero cuando empezamos a ver variables bin, todas ellas usaban los dos puntos. Cuando tenía el var, la definición de la variable, y el exe para asignarle un valor, todas usaban el dos puntos, porque estoy bindeando el valor de una variable. En este caso yo puedo ponerle un nombre o puedo ponerle sencillamente un número. En este caso está diciendo que es el primer parámetro que va a recibir mi consulta. Luego establezco el 2, el segundo con un AND, y le pongo 2.2. Entonces ahí le estoy diciendo que esta función no lo entiende así, porque en realidad es una simple cadena de caracteres, pero el execute immediate va a entender que cuando vea un 2 puntos es porque él espera una variable ahí. Entonces ahí estaría construida mi sentencia SQL, que yo voy a armar dinámicamente después cuando se ejecute la sentencia que está en la línea 13 en este caso. Teniendo eso, voy a completar mi execute immediate, y como el select count me va a devolver un número, yo tengo que guardarlo en alguna variable. Entonces le voy a poner b total. Esa variable tengo que declararla. La voy a declarar por acá, que también es un number, porque el count me devuelve un number. Y finalmente yo me tengo que hacer cargo de pasarle los parámetros que yo misma declaré dentro de la cadena de caracteres, esos dos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sea primero? 2.1, el p edad inf. Y que es lo que sea después, el p edad sub. Ahí está. Entonces con eso yo le voy a pedir al execute immediate que tome esa cadena de caracteres, que la ejecute, que el resultado me lo guarde dentro de la variable y que para ejecutarla utilice estos dos valores, que son justamente los parámetros que está recibiendo la función. Y luego finalmente, al igual como lo hice con la otra función, voy a retornar el valor de la variable b total. Entonces voy a ejecutar la función. No sé qué ejecute. Voy a volver a ejecutarla. Voy a borrar esto por si acaso. Nunca entendí que había ejecutado. Si había ejecutado algo, la verdad. Ahí está, function fn total x compilado. La vamos a probar con esta misma. En lugar de llamar a esta, voy a llamar a la otra. Voy a comentar esta y voy a llamar al f total x, que debería devolverme el mismo 11. Entonces tomo aquí mi bloque y lo voy a ejecutar. Se ejecuta. Ya, me dice en la línea 8, me dice identificador inválido. Me está marcando un error al llamarla y me dice que está en la línea 8. Entonces voy a mi función fn total x. Between, from, me tuve que haber equivocado en algo aquí. Numroot mp. Edad sub, están los parámetros. Edad inf, está el otro parámetro acá. B total, BSQL. Tiene que estar
NumRun EMP. Aquí está el problema. NumRun EMP. ¿Y cómo se llama? Es NumRoot, no NumRun. Entonces, si se fijan, aquí no hay forma de saber si el campo está inválido o no, sino que hasta cuando se ejecute la función, y más encima es dinámica. Entonces vuelvo a ejecutarla aquí. Ahí está, ahora la voy a volver a llamar con esto de acá. Y ahí está mi 11. Entonces, ya sea con la función normal o la función con SQL dinámico, en ambos casos me devuelve el mismo 11, que es la cantidad de personas que están entre 45 y 65 años, que fue lo que yo le pedí que calcular. Esa es la forma de trabajar con SQL dinámico. Nota importante es que esto puede ser cualquier cosa, un update, un insert, un delete, un select en este caso. Normalmente lo hemos usado cuando te piden truncar las tablas. Usamos el execute immediate y la consulta directo aquí. Por ejemplo, no sé, truncate table errores. Y sin uso del int ni del using, pero esta es la máxima expresión del execute immediate, usando siempre una cadena de caracteres. Si esa sentencia me devuelve algo, lo debo guardar en alguna variable que sea coherente con lo que me está devolviendo. Y finalmente, si es que tiene parámetros, y yo los especifico así, ya sea con un número o con un nombre, se los tengo que pasar usando la cláusula using. Y eso es el uso de SQL dinámico. Para efectos de las evaluaciones de nuestra asignatura de programación de base de datos, se pide explícitamente que haya algunas unidades de programación que utilicen SQL dinámico. A veces te indican, a veces te dan a escoger cuál de ellas. Así que esa es la forma de trabajar con SQL dinámico. Espero que les haya servido de algo y el siguiente video debería venir con algo de trigger, ya, para ver cómo funciona desde esa perspectiva. Muchas gracias y espero, como les digo, que les haya servido de algo.